Él y su tripulación salieron al océano en un viaje de pesca rutinario, pero en lugar de peces sus redes atraparon algo enorme. Cuando finalmente lograron sacar el objeto a la superficie, nadie podía creer lo que veían sus ojos. Era un viejo avión de pasajeros que había estado sumergido bajo el agua durante décadas, pero el verdadero shock los esperaba dentro. La mañana comenzó como tantas otras a bordo del Mariner Hope. El viejo pesquero que había sobrevivido a más tormentas que cualquier otro barco aún navegando en esa parte del Pacífico. El horizonte estaba despejado, el mar en calma y el zumbido lejano de los motores diésel recorría las cubiertas como un latido. El capitán Joseph Gaynor estaba de pie junto a la ventana del puente, con la mano firme sobre la barandilla barnizada. Los ojos entrecerrados contra la luz del sol que se elevaba desde el este en una lámina de oro fundido. Durante 30 años había pescado esas aguas, persiguiendo atunes, marlines y meros a través de interminables extensiones azules. El océano había sido su maestro, su adversario y, a veces, su único amigo. Conocía sus estados de ánimo como un hombre conoce sus propias cicatrices, y esa mañana nada parecía fuera de lo común. La tripulación realizaba sus tareas sin prisa. Eli, el marinero de cubierta más veterano y el confidente más cercano de Joseph, ya estaba engrasando los tambores del cabrestante y revisando los cables de acero que izarían las pesadas redes. Era un hombre de paciencia y ritual, capaz de hacer 100 nudos distintos en una sola tarde sin repetir ninguno. Sentado en una caja cerca de él estaba Thomas, el más joven de todos, manipulando la pantalla del radar y murmurando sobre una señal débil. Su fascinación por la electrónica lo hacía ser el último en dormir y a veces irritaba a los pescadores mayores, aunque Joseph en secreto lo admiraba. Los demás, Rima la navegante y lectora del tiempo, junto con los dos callados hermanos samoanos que manejaban la sala de máquinas, se movían como partes de una máquina bien engrasada por la costumbre y el aire salado. A medida que avanzaba la mañana y el sol se elevaba, las redes fueron desplegadas, revisadas y bajadas al brillante espejo del agua. El cabrestante gimió suavemente mientras los cables de acero se tensaban, descendiendo hacia un mundo que nunca había visto la luz. El aire olía débilmente a diésel y algas, y el rítmico chapoteo de las olas contra el casco creaba una sensación de continuidad que nadie cuestionaba. Sin embargo, incluso en medio de esa calma, Joseph sintió una extraña pesadez en el pecho, un sutil instinto, un susurro de que algo yacía debajo de ellos ese día. Algo que el mar había guardado durante demasiado tiempo. Hacia el mediodía el sol brillaba alto y Rima entró en el puente con el ceño fruncido mirando los instrumentos. «Capitán», dijo en voz baja aunque su tono llevaba un matiz de inquietud, «el ecosonda está detectando algo grande, demasiado grande para ser un banco de peces». Joseph se inclinó sobre su hombro. La pantalla del sonar parpadeaba con una sombra, un contorno que permanecía fijo, inmutable. Los peces nunca se quedaban tan quietos. Entrecerró los ojos al ver cómo la línea se profundizaba en una forma sólida, a casi 30 metros bajo la superficie. Podría ser un pecio, sugirió Eli cuando Joseph lo llamó para que viera. El viejo se rascó la barba pensativo. Tal vez un contenedor viejo o un arrecife o nada. Pero a Joseph no le gustaba cómo se veía. Había visto restos antes. Petroleros hundidos, barcazas oxidadas, contenedores de carga perdidos. Pero esto era diferente. El contorno no era largo y estrecho, era ancho, simétrico, redondeado en los bordes, casi como un cuerpo. «Mantén el rumbo», ordenó. «Daremos otra vuelta».
El barco rodeó el punto, los motores rugiendo en lo profundo. La sombra permaneció fija como un fantasma que se negaba a moverse. Decidió echar las redes allí. Era arriesgado, pero todo pescador confiaba en su intuición y la de Joseph le decía que algo importante yacía bajo esas olas. «Bajen a media velocidad», dijo. Eli asintió y señaló al operador del cabrestante. El cable de metal chilló ligeramente al desenrollarse, bajando la pesada red hacia las profundidades. La superficie del agua se oscureció donde desapareció el aparejo. Pasaron los minutos, el aire se volvió tenso. Entonces el cable dio un tirón, otro y se detuvo en seco. «Se enganchó», murmuró Eli alcanzando instintivamente la palanca de freno. Todo el casco tembló bajo la tensión, el acero gritó, la aguja del medidor de tensión subió más alto que nunca. «Córtalo», gritó uno de los marineros jóvenes. Pero Joseph levantó la mano con autoridad. «Quieto. Nadie corta mis redes». Su voz silenció la cubierta. Ordenó poner los motores en punto muerto y salió a cubierta mirando hacia el agua donde el mar brillaba como un cristal. El cable vibraba vivo de tensión. «No es una roca», murmuró Thomas mirando la pantalla portátil del sonar. «Es metálico, reflectante». Joseph no dijo nada. Su mente calculaba los riesgos, la profundidad, el esfuerzo que costaría izar algo así. Pensó en tormentas superadas, motores averiados en alta mar, casi ahogados, y aún así esto se sentía distinto. «Enganchen el cabrestante despacio», ordenó al fin. «Vamos a ver qué nos ha dado el mar». Eli obedeció. El cable se tensó más sonando como un latido forzado. El barco se inclinó ligeramente hacia babor mientras toneladas de peso invisible resistían la tracción. El agua espumeó en la popa y el motor del cabrestante gimió mientras Eli ajustaba el par. Toda la cubierta vibraba, el sudor perlaba todas las frentes mientras los minutos se convertían en una hora de recuperación lenta y metódica. El primero en romper el silencio fue el joven samoano desde la sala de máquinas. «Potencia estable, capitán». Al fin algo rompió la superficie. Un destello, un fragmento de luz donde no debería haber ninguno. Luego apareció la curva de metal cubierto de percebes y limo verdoso. La forma se hizo más clara. Un ala imposiblemente grande con la punta curvada hacia arriba como la extremidad de un gigante dormido. El agua a su alrededor burbujeó y siseó y aire atrapado escapó del interior. Eli dio un paso atrás. «Eso no es un contenedor, es un maldito avión». Durante varios segundos nadie habló. Solo se oía el goteo del agua de mar desde la estructura corroída. El pulso de Joseph retumbaba en sus oídos. Había visto naufragios antes, pero nunca esto, nunca un avión entero arrancado del abismo. Sintió la historia que emanaba de él como algo sagrado y a la vez prohibido de tocar. «Firme», ordenó con voz baja. «Amárrenlo al costado de babor, no dejen que ruede». La tripulación se movió rápido envolviendo los cables del cabrestante alrededor del fuselaje emergente para estabilizarlo mientras se mecía con las olas. Para entonces el sol comenzaba a bajar y nubes oscuras se acumulaban como moretones en el horizonte. Rima se acercó a Joseph con el lector de tiempo en la mano. «La presión está cayendo rápido», dijo. «Tormenta desde el oeste, tenemos tal vez 3 horas». Joseph asintió, y volvió a mirar el avión. Sus ventanillas estaban opacas por el sedimento, su superficie ampollada por décadas bajo el agua, y sin embargo conservaba su forma, su desafío contra la descomposición. Debatearon si avisar de inmediato a la guardia costera, pero el cielo ya palpitaba con relámpagos lejanos y la estática en la radio crecía.
La señal se cortaba, moría y volvía en breves tartamudeos. Informaremos al amanecer, decidió Joseph. No podemos arriesgarnos a perderlo. Si lo soltamos ahora, la tormenta lo llevará de vuelta al fondo. Los demás asintieron. A nadie le gustaba la idea de pasar la noche atados a un fantasma, pero la idea de dejarlo hundirse otra vez era peor. Cuando cayó la noche, el Mariner Hope se convirtió en una pequeña isla en un mar negro sin fin. El leve zumbido de los generadores se mezclaba con el gruñido lejano del trueno. La forma del avión se alzaba a su lado medio sumergida, su ala corroída brillando débilmente bajo las luces de cubierta. Joseph se quedó de guardia paseando por la cubierta superior mientras los demás rotaban turnos abajo. Sentía el peso de la cosa a través del casco como si el propio barco estuviera escuchando el susurro de su secreto enterrado hace mucho. La lluvia comenzó poco después de la medianoche, cayendo dura y rápida, golpeando la cubierta y lavando la sal de las barandillas. El océano se hinchó balanceando el pesquero como un corcho y cada movimiento hacía crujir y protestar los cables. La mente de Joseph vagó hacia las historias de su abuelo. Espíritus atados al mar, barcos que recogían más que pescado. No creía realmente en esas cosas, pero allí con relámpagos iluminando el horizonte y un avión antiguo meciéndose junto a su barco, sintió lo delgada que era la línea entre los vivos y los olvidados. Cuando llegó el amanecer, la tormenta se había retirado hacia el este dejando un cielo magullado y una mar gruesa. Los hombres estaban agotados pero enteros. El avión aún flotaba a su lado firmemente amarrado. Su cono de nariz estaba aplastado hacia adentro, pero el resto, alas, fuselaje, cola, permanecía mayormente intacto. Joseph lo miró largo rato y luego se volvió hacia Eli. Entraremos, necesitamos saber qué es esto antes que nadie. Eli asintió sombríamente. Thomas trajo una cámara impermeable ansioso a pesar del cansancio. Debajo de ellos el mar volvía a estar en calma engañosamente tranquilo. La gran forma del avión esperaba en silencio como si siempre hubiera sabido que un día lo encontrarían. Ninguno podía imaginar aún que lo que habían sacado de las profundidades era más que un pecio. Era una puerta hacia otra historia. Un mensaje escrito 54 años atrás, sellado en la oscuridad, esperando las manos correctas para ser llevado a la luz. El día apenas comenzaba y el aire ya se sentía más pesado que la noche anterior. Joseph revisó las amarras una última vez y miró hacia el horizonte donde la tormenta había desaparecido. El océano estaba quieto, pero era la quietud que sigue a un susurro, no la paz. No podía quitarse la sensación de que al sacar ese avión del fondo habían perturbado algo que nunca debió volver a subir. Y sin embargo sabía que no había vuelta atrás. El mar les había dado un secreto y hombres como él no rechazaban esos regalos. Respiró hondo un aliento que sabía a sal y óxido y se volvió hacia la cubierta. Preparen el equipo, dijo suavemente, al primer rayo de luz entraremos. Y cuando el sol rompió las delgadas nubes, su reflejo brilló sobre el metal deformado del ala del avión, la luz tocando lo que no había visto el día en medio siglo. Los hombres del Mariner Hope observaron en silencio sin saber que aquello era solo el comienzo y que las profundidades guardaban mucho más de lo que podían imaginar. El mar esa mañana tenía el color del hierro viejo, un gris que llevaba el recuerdo de las tormentas. Las olas subían y bajaban en movimientos largos y cansados, como si el propio océano necesitara descanso después de la furia de la noche. El Mariner Hope cabalgaba las olas como una bestia agotada, sus cubiertas resbaladizas por la lluvia, sus cuerdas tiesas por la sal.
El capitán Joseph Gaynor estaba en la proa, las manos entrelazadas a la espalda, los ojos fijos en la sombra que flotaba a su lado. El avión masivo, corroído y fantasmal, se mecía suavemente en la corriente, sujetado por los gruesos cables de acero que la tripulación había asegurado durante la noche. Aún era difícil creer que fuera real que la red de un pescador hubiera encontrado algo que el mar había ocultado durante medio siglo. Eli se reunió con él, su chaqueta impermeable todavía goteando. «Aguanta firme», dijo mirando los cables, las abrazaderas no se soltaron. Joseph asintió distraídamente. Su mente estaba en el cielo. La tormenta se había movido al este, pero el aire seguía pesado, cargado con olor a ozono y salmuera. Era el tipo de clima que podía cambiar sin aviso, el que ponía a prueba la paciencia de un marinero más que cualquier temporal. Rima subió desde la cabina con el barómetro apretado en la mano. «La presión sigue baja», murmuró, «la próxima ronda podría volver en mediodía». Joseph miró más allá hacia el horizonte, donde pálidos rayos de sol intentaban romper. «Entonces tenemos mediodía para terminar lo que empezamos». Reunió a la tripulación en cubierta. Los hombres formaron un semicírculo, el olor a diésel y sal colgando entre ellos. Thomas, el más joven, tenía ojeras por haber mirado las pantallas del sonar toda la noche. «Lo levantaremos más alto», dijo Joseph, «no hasta la cubierta, solo lo suficiente para despejar la borda y estabilizarlo. Cuando esté firme entraremos». El plan era arriesgado, pero no había tiempo para dudar. Cuanto más tiempo permaneciera el pecio medio sumergido, mayor la posibilidad de que el mar lo reclamara de nuevo. Ya habían perdido una de sus redes auxiliares, la tensión sobre el equipo había sido brutal. El cuerpo del avión era mucho más pesado de lo estimado, probablemente lleno de sedimento y agua. Eli dio órdenes y la tripulación se puso en movimiento. Los motores del cabrestante tosieron al encenderse, llenando el aire con un gruñido mecánico profundo. Los cables de acero temblaron al tensarse, cortando el agua gris como cuerdas tiradas por manos invisibles. Lentamente, dolorosamente, el grueso del avión comenzó a elevarse. Los percebes se quebraron y cayeron como grava sobre la superficie. Una ola de agua negra y espesa salió del morro del avión, seguida de un rastro de óxido. El barco gimió bajo la tensión, su cubierta inclinándose ligeramente mientras la carga se desplazaba. «Despacio, cuidado», gritó Eli. El operador del cabrestante ajustó la palanca y el sonido pesado se suavizó en una pausa rítmica. Cada movimiento era deliberado. El mar exigía paciencia y Joseph sabía mejor que desafiarlo. El avión emergió más, revelando su fuselaje corroído, rayado con óxido como sangre seca. Su cola mostraba rastros débiles de letras pintadas ilegibles bajo décadas de corrosión. Las alas se extendían enormes y esqueléticas, con fragmentos de metal desgarrado colgando como tela rota. Cuanto más veían, más silencio crecía entre los hombres. Era como si hubieran perturbado una tumba. Hacia el final de la mañana el avión flotaba asegurado junto al Mariner Hope, amarrado al costado de babor por 3 cables pesados. Su cuerpo, una vez liso, ahora estaba abollado y marcado, pero lo suficientemente intacto como para conservar su forma original. El mar había hecho lo mejor por borrarlo, pero de alguna forma había resistido. La cubierta estaba llena de charcos y rollos de cuerda. Joseph subió al puente para verificar la posición. El GPS parpadeaba débilmente, la tormenta había alterado los satélites. Marcó sus coordenadas en el mapa y escribió una nota breve en su cuaderno de bitácora. Avión no identificado recuperado, coordenadas 11 grados norte, 145 grados oeste, posible avión de pasajeros, diseño de principios de los años 70, preparar.
Para entrada. Mientras escribía, el sonido de truenos lejanos retumbó débilmente desde el oeste. La voz de Rima llegó por el intercomunicador firme pero tensa. Capitán, el viento cambia al sur, tienes quizás 5 horas antes de que vuelva. Joseph suspiró. 5 horas bastarán. Guardó el lápiz, tomó su chaqueta impermeable del gancho y volvió a cubierta. El aire estaba denso, ahora cargado de humedad, la luz se aplanaba bajo las nubes. El océano brillaba oscuro, su superficie ondulando con corrientes invisibles. Thomas dijo llamando al joven, trae el equipo de inspección, entraremos tú primero, Eli conmigo. El viejo asintió lentamente, limpiándose las manos en un trapo antes de colgarse una cuerda al hombro. Se pusieron los arneses de seguridad enganchados a la línea principal fijada en la barandilla. Cada uno llevaba una linterna impermeable y una radio portátil sellada en plástico. Antes de bajar, Joseph se detuvo junto a Rima. Si el viento sube más rápido de lo esperado, nos corta sin dudar. Ella vaciló solo un segundo antes de responder en voz baja. Entendido. El descenso por el lateral del barco fue lento y precario. El mar lamía el casco de metal, enviando escalofríos a través de la escalera de cuerda. Joseph bajó primero sus botas, resbalando ligeramente en los peldaños mojados hasta que sus pies tocaron la amplia superficie curva del ala del avión. Estaba resbaladiza por las algas, su pintura comida hasta dejar un plateado y negro opaco. Eli lo siguió probando cada paso antes de avanzar. Firme, llamó Joseph hacia atrás. El viejo asintió, aunque su rostro estaba tenso por la concentración. Estar de pie sobre el ala era surrealista, la curva bajo sus botas se sentía casi viva, moviéndose suavemente con cada ola. El agua a su alrededor era de un azul profundo como el petróleo, reflejando la sombra del mariner Hope arriba. Joseph oía los leves crujidos del metal del avión como si respirara. Se movieron con cuidado hacia una gran abertura irregular cerca del centro del fuselaje, donde una ventanilla había desaparecido hace mucho. Joseph miró dentro, su linterna cortando la oscuridad. El haz reveló filas de asientos medios sumergidos en la penumbra, metal retorcido, y el brillo fantasmal de fragmentos de vidrio que se habían fundido en las paredes. Entraremos por aquí, dijo su voz más baja de lo usual, casi reverente. Eli aseguró la cuerda y le pasó un gancho de inspección pequeño que Joseph usó para probar la resistencia de los paneles interiores. El metal gimió pero aguantó. Se deslizó dentro un pie tras otro hasta quedar con agua estancada hasta las rodillas. El aire era rancio y olía a óxido. Eli lo siguió sus luces barriendo los restos del área de pasajeros. Vieron la primera evidencia de vida, o de lo que había sido vida, casi de inmediato. Pertenencias personales dispersas en los rincones, la silueta corroída de un reloj de pulsera, un trozo de plástico derretido que pudo haber sido parte de una bandeja. Los asientos mismos estaban mayormente intactos, cubiertos de algas que ondeaban débilmente con el movimiento del barco. Era como caminar dentro de un sueño suspendido bajo el agua. Cada sonido resonaba suavemente, como si el avión mismo estuviera escuchando. Esto no era un avión de carga, dijo Eli después de un momento. Distribución de pasajeros 30, tal vez 40 filas. Joseph asintió. Modelo temprano, comercial, finales de los 60 quizás. Pasó los dedos por el respaldo de un asiento donde aún se veían números débiles. 12A12B. Entonces su luz captó algo más. En uno de los reposabrazos, bajo una capa de sedimento, había una pequeña placa metálica. La raspó con su cuchillo hasta que aparecieron letras corroídas pero legibles. Vuelo 970. Sintió un escalofrío, aunque no supo por qué. Los números daban identidad y la identidad daba peso.
Ya no era solo un pecio, era una historia con nombre. Al frente de la cabina había una puerta sellada la entrada a la carlinga. Su manija estaba fundida por el óxido trabada. Joseph intentó moverla pero no cedió. Él y Eli intercambiaron una mirada. Juntos apoyaron las botas en el piso y tiraron. La puerta resistió varios segundos y luego cedió con un chirrido metálico que resonó por todo el fuselaje como un grito. Retrocedieron esperando que las vibraciones se calmaran y luego miraron dentro. La carlinga estaba asombrosamente bien conservada. Polvo y óxido cubrían todo, pero los instrumentos seguían en sus posiciones originales, los diales congelados a mitad de giro, cables colgando como enredaderas del techo y el asiento del piloto ligeramente inclinado hacia adelante como si el hombre que se había sentado allí acabara de levantarse. En el piso medio, enterrada en el sedimento, había una caja metálica del tamaño de una caja de herramientas. Joseph se arrodilló y la liberó. Era pesada y estaba sellada herméticamente, el pestillo casi fundido. La levantó con cuidado, la giró en sus manos. La caja era simple salvo por un sello débil en su tapa. Unidad grabadora tipo 71B. La llevaron de vuelta a la abertura y la subieron a Thomas, que esperaba en la barandilla del barco. Una vez en cubierta se reunieron alrededor del hallazgo. La caja se resistió, pero con ayuda de una palanca lograron abrirla. Dentro, protegidas por capas de plástico y tela encerada, había una vieja grabadora portátil sorprendentemente intacta. El modelo era de los que Joseph solo había visto en museos. Robusta, de grado militar con acabado cromado gastado. Grabada en un lateral había una fecha. 2 de mayo de 1971. La llevaron a la cocina donde la luz era mejor y el aire seco. Thomas trajo pilas nuevas y tras un momento de vacilación las insertó. Joseph presionó reproducir. Primero llegó estática dura e irregular. Luego, a través del ruido, emergió una voz suave, tensa, inconfundiblemente humana. Era el piloto. Aquí Capitán Harlan Pierce, vuelo 970, dijo la voz. Motor 1 falló a las 0400 horas. Turbulencia severa. Hemos perdido navegación. Rumbo este o norte hacia tierra visible. Pocos pasajeros conscientes. Preparando amerizaje. La cinta crujió, saltó y continuó. Impacto sobrevivible. Desplegaremos balsas. Coordenadas. Hubo una pausa, el roce de papel, y luego números leídos lenta y claramente. Si alguien encuentra esto, síganlos. Nos dirigimos a la isla. La voz se apagó, reemplazada por el zumbido constante de la estática. Nadie habló durante varios minutos. El peso de la grabación llenó la habitación. Era una cosa encontrar un relicto, otra muy distinta oír la voz de un hombre muerto hace mucho. Joseph finalmente exhaló y miró arriba. Traza esas coordenadas, dijo en voz baja. Vamos a encontrar esa isla. Afuera el cielo había comenzado a oscurecerse otra vez, el horizonte desvaneciéndose en el vientre gris bajo de una tormenta que regresaba. El mar gimió suavemente contra el casco. Rima desplegó las cartas y calculó los rumbos. 30 millas náuticas al nor-noroeste, dijo. Si salimos ahora llegaremos al atardecer. Joseph asintió. Apagó la grabadora, la guardó de nuevo en la tela encerada. Aseguren todo, ordenó. Nos movemos. Los hombres fueron a sus puestos, los motores rugieron a la vida y la proa del barco giró hacia la isla invisible. Mientras el mariner Hope comenzaba a avanzar, el avión abandonado quedó atrás, aún atado por el momento, su superficie corroída brillando débilmente en la luz tenue. Joseph lo observó desde la ventana del puente hasta que desapareció en la niebla. Sintió el extraño tirón, como si una parte de sí mismo quedara atrás con ese fantasma en el agua.
Las nubes de tormenta se movían inquietas arriba, el viento subía lo justo para rizar las banderas. Rima ajustó su brújula, sus dedos temblando ligeramente mientras susurraba las coordenadas. La tripulación, aunque agotada, se movía con propósito renovado. Ya no eran pescadores persiguiendo la captura del día, eran buscadores, hombres elegidos por accidente para desenterrar una historia que el mar había ocultado durante 54 años. Y mientras el pesquero cortaba las aguas grises hacia el horizonte lejano, Joseph no podía quitarse la sensación de que algo o alguien los esperaba allí. El mariner Hope cabalgaba las olas inquietas como un centinela cansado mientras el día avanzaba, empujando constantemente hacia las coordenadas que la voz del piloto había dejado atrás. El océano estaba inquieto, todavía temblando por la tormenta que se retiraba. Nubes oscuras colgaban como cortinas a la distancia y rayos de luz las atravesaban en temblorosas franjas que brillaban sobre el agua gris sin fin. El capitán Joseph Gaynor estaba en el puente, su mano descansando sobre el latón gastado del compás mientras Rima se inclinaba sobre la mesa de cartas trazando su progreso con un lápiz. Las coordenadas grabadas estaban solo a unas pocas millas náuticas por delante, pero antes de poder dejar este sitio completamente, Joseph quería una última mirada dentro del avión. Algo en esa voz hueca, la forma en que hablaba de supervivencia de una isla, había dejado preguntas clavadas en su mente. Había detalles que no había notado, cosas que podrían importar después. El avión todavía flotaba a su lado, atado como una criatura herida que se negaba a hundirse. Su sombra corroída gemía débilmente mientras las olas lo empujaban y vetas de aceite subían desde algún lugar profundo dentro, extendiéndose en parches iridiscentes sobre la superficie. El olor a combustible viejo y hierro colgaba en el aire. Joseph sabía que no permanecería a flote para siempre. El peso de décadas bajo el agua ya había debilitado su estructura y la presión de los cables del cabrestante tensaba su armazón retorcido. Decidió que esta sería su última inspección antes de cortar. Lo que no encontraran ahora probablemente se perdería para siempre cuando el océano finalmente lo reclamara. Eli se reunió con él en cubierta, las líneas de fatiga profundizadas alrededor de sus ojos. El viejo pescador se movía más lento esa mañana, sus articulaciones rígidas por el trabajo de la noche, pero su mirada era firme. ¿Vas a volver a entrar?, dijo más que preguntó. Joseph asintió una última vez. Quiero asegurarme de que no nos perdimos nada en la cabina de mando. ¿Podría haber un cuaderno de bitácora o algo sellado allí? Thomas, que estaba cerca, ajustó las correas de su arnés de seguridad y dijo que iría también. Rima, silenciosa pero preocupada, observó mientras se preparaban. Las nubes al oeste eran gruesas y densas otra vez, y ella podía sentir el peso de otra tormenta esperando más allá del horizonte. El descenso al avión se sintió diferente ahora que conocían parte de su historia. La sombra debajo de ellos ya no era solo un pecio, era un mensaje del pasado, algo que había llevado vidas, esperanzas y voces a través del cielo antes de desaparecer en el mar. La escalera de cuerda crujió mientras Joseph bajaba la sal picando su rostro. El ala del avión se balanceó ligeramente bajo su peso, resbaladiza por la condensación y el crecimiento marino. Se estabilizó, luego se volvió para ayudar a Thomas a bajar a su lado. Juntos cruzaron la superficie curva hacia la ventana abierta que habían usado el día anterior. El nivel del agua había bajado ligeramente durante la noche, dejando rayas de sal en el fuselaje como cicatrices. Dentro el aire era más pesado y el olor a descomposición más fuerte. La luz del sol filtrándose por las ventanas rotas pintaba todo en un tono verde enfermizo.
Sus linternas cortaban la oscuridad revelando detalles que no habían notado antes. Los delicados patrones de corrosión en las paredes, los débiles contornos de pegatinas una vez pegadas sobre las filas de pasajeros, los frágiles restos de cinturones de seguridad, todavía abrochados como si sus dueños hubieran obedecido la última orden de prepararse para el impacto. El silencio dentro era absoluto salvo por el ocasional pop de aire atrapado escapando de los paneles del piso. Se movieron con cuidado por el pasillo evitando fragmentos sueltos de aluminio. Joseph sintió la extraña sensación de que el avión los observaba como si su cuerpo hueco contuviera recuerdos demasiado antiguos para desvanecerse. Al final del pasillo, cerca de la sección de galley, la linterna de Thomas captó algo metálico medio enterrado bajo capas de sedimento. Se agachó cepillándolo suavemente con su mano enguantada. Era una placa de identificación probablemente de la puerta interior, sus letras apenas legibles bajo la corrosión. Monarch Airlines, División de Servicio al Pasajero. El hallazgo confirmó lo que Joseph había comenzado a sospechar. Monarch había sido una pequeña aerolínea regional que quebró a mediados de los años 70. No había registro de ninguno de sus aviones perdidos sobre el Pacífico. El misterio se profundizó. Continuaron hacia adelante hacia la cabina de mando, sus haces de luz temblando sobre las superficies corroídas. La puerta que habían forzado el día anterior colgaba ligeramente torcida, ahora chirriando suavemente mientras el casco se movía. Dentro la habitación de control, el tiempo se había detenido por completo. Los diales y interruptores estaban congelados en la última posición en que habían sido puestos, un testimonio silencioso de los últimos segundos de vuelo. Las palancas de aceleración estaban empujadas hacia adelante a mitad de camino, el piloto automático desconectado y las perillas de la radio giradas bruscamente hacia la derecha. Como si alguien hubiera estado buscando frenéticamente una señal. La linterna de Joseph se detuvo en el asiento del capitán. Estaba vacío, pero la impresión de una presencia desaparecida hace mucho parecía casi visible en la mugre. «Mira aquí», dijo Thomas en voz baja señalando el lado del panel de instrumentos. Detrás de un medidor agrietado, letras débiles habían sido grabadas con algo afilado. Joseph se acercó limpiando la superficie con su manga. Estaban rayadas en el metal con trazos apresurados las palabras. La tormenta nos derribó rumbo este, debajo de eso el mismo número del grabador 970. La mandíbula de Joseph se tensó. Estaba claro que el piloto había dejado más que una voz, había tallado su desesperación en el avión mismo, el último mensaje para quien algún día lo encontrara. Buscaron el piso y los compartimentos laterales en busca de cualquier objeto restante, la mayoría llenos de lodo y residuos de sal. En una esquina encontraron un contenedor metálico colapsado que parecía haber contenido cartas de navegación. Dentro había fragmentos de papel tan degradados que se desintegraban al menor toque. Pero en un borde aún intacto, Joseph notó líneas débiles de tinta y coordenadas. Las fotografiaron antes de sellar los restos en una bolsa impermeable. Cuando estaban a punto de irse, Thomas se detuvo cerca del asiento del copiloto iluminando un parche sucio en la consola. Allí, bajo una costra de sal, había un pequeño objeto redondo no más grande que una moneda. Lo soltó y lo levantó. Era un medallón, su grabado todavía visible, un emblema alado rodeando un estallido solar, algo que los pilotos solían llevar como amuleto de buena suerte. La ironía no se le escapó a ninguno de los dos. Joseph asintió para que lo guardara. «Tómalo», dijo por respeto. De vuelta en cubierta, la tripulación se reunió mientras relataban lo que habían encontrado. Rima extendió las fotografías y notas sobre la mesa de cartas.
Las palabras rayadas, el fragmento de mapa, el medallón, todas piezas de un rompecabezas que nadie aún entendía. Eli frunció el ceño al mirar la inscripción rumbo este, repitió con la voz, dijo que giraron al norte hacia una isla. Joseph pensó en eso un momento. Tal vez la tormenta los forzó fuera de curso, o tal vez la isla que vieron no era donde pensaban. El peso del descubrimiento presionaba a todos. La grabadora les había dado coordenadas, pero ahora había señales contradictorias, palabras escritas sugiriendo una dirección diferente. Significaba que la verdad podría no ser tan simple como seguir una línea a través del océano. Aún así, la idea de que hubo sobrevivientes, personas que una vez estuvieron en una isla en algún lugar más allá del horizonte, los llenó con un extraño sentido del deber. Ya no eran solo fantasmas, eran vidas que habían luchado por perdurar. Mientras el sol de la tarde bajaba, Joseph tomó la decisión que había estado postergando. «Corten los cables», dijo en voz baja, «hemos hecho lo que pudimos aquí». Eli dio un lento asentimiento y señaló al operador del cabrestante. Uno por uno los cables de acero se aflojaron con chasquidos metálicos agudos. El avión se alejó libre, su cuerpo maltrecho balanceándose suavemente mientras comenzaba a sentarse. Los hombres observaron en silencio mientras el mar lo reclamaba de vuelta. El fuselaje se hundió lentamente, la cola desapareciendo al último hasta que solo quedó un remolino de burbujas y una mancha aceitosa en la superficie. Luego se fue como si nunca hubiera estado allí. Nadie habló durante varios minutos. El océano a su alrededor estaba inquietantemente quieto, incluso las gaviotas que habían seguido al barco durante días parecían haber desaparecido. Joseph volvió su mirada al norte hacia la isla invisible. «Les debemos el resto de la historia», dijo finalmente, «si llegaron merecen ser encontrados». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un juramento silencioso. Rima calculó los rumbos otra vez. El cielo arriba estaba cambiando de color, profundizándose de gris a ámbar mientras el sol se deslizaba más cerca de la línea del agua. El viento había subido ligeramente, tirando de las banderas y enviando pequeñas ondas a través del mar. Pronto sería de noche. Necesitaban moverse antes de que el próximo frente los alcanzara. Joseph dio la orden de arrancar los motores. La familiar vibración llenó el barco, un sonido tranquilizador que calmó los nervios de todos. Giraron hacia el nuevo rumbo. Joseph bajó a la cocina donde la grabadora yacía en la mesa. Presionó reproducir otra vez, escuchando con atención. Debajo de la estática, después de las palabras finales sobre la isla, había un ruido débil que no había notado antes, un suave golpe seguido de gritos lejanos y lo que podría haber sido el sonido del agua entrando. Lo reprodujo 2 veces, frunciendo el ceño. Era el sonido del impacto mismo, capturado por accidente. Luego vino el silencio, esa vacuidad que llenó el resto de la cinta. Lo apagó y lo dejó suavemente, sintiendo como si la voz del piloto lo hubiera seguido de vuelta al presente. Al caer la noche, el mariner Hope avanzaba constantemente. El aire se enfrió, llevando el leve olor a lluvia desde el oeste. El mar reflejaba los últimos colores del atardecer, rayados de carmesí y violeta. Sobre ellos las primeras estrellas comenzaron a perforar el cielo oscurecido. Joseph estaba solo en cubierta, mirando el horizonte. En algún lugar allá afuera, tal vez en una isla olvidada donde los descendientes de esos pasajeros, o quizás solo sus rastros. El pensamiento lo confortaba y lo inquietaba al mismo tiempo. Detrás de él, el rugido constante de los motores se mezclaba con el rítmico golpe de las olas. El pesquero ya no era un barco pesquero, ese día se había convertido en algo completamente distinto, un mensajero entre eras. El océano les había dado una historia y ahora exigía que la siguieran hasta el final.
Joseph no sabía qué encontrarían cuando llegaran a las coordenadas, pero sentía el mismo instinto que le había dicho que sostuviera las redes cuando primero se engancharon en el metal. No era codicia ni curiosidad, era algo más profundo, el sentimiento de que ciertas cosas están destinadas a ser encontradas sin importar cuánto tiempo haya pasado o cuán profundo estén enterradas. Cuando finalmente bajó a descansar, la grabadora todavía estaba en la mesa de la cocina, su pequeña luz roja brillando débilmente en la penumbra. Afuera el océano murmuraba suavemente como si hablara en su propio idioma antiguo. El avión se había ido, pero su historia apenas comenzaba a emerger. La mañana llegó gris y pesada, como si las nubes mismas aún decidieran si abrirse o cerrarse otra vez. El mar se había calmado desde la noche anterior, pero la superficie todavía rodaba con largas y deliberadas olas que levantaban y bajaban al mariner Hope, con el ritmo constante de un gigante dormido. La tormenta que había rondado en el borde del horizonte ahora era poco más que una mancha de sombra más oscura contra el cielo del este, pero el aire llevaba su memoria. Los hombres se movían más lento esa mañana, sus rostros marcados por la falta de sueño y la tensión de los días anteriores. El descubrimiento del avión los había dejado a todos inquietos, sus mentes girando sobre la misma pregunta. Si los pasajeros realmente habían llegado a una isla, ¿qué había sido de ellos después de todos esos años? Joseph Gaynor estaba en el puente mirando a través de la extensión gris interminable de agua. Las coordenadas de la grabadora todavía estaban escritas a lápiz en su cuaderno de bitácora. Las había revisado una docena de veces, comparándolas con cada carta que tenían a bordo. Según los mapas, no había nada allí, ninguna isla, ningún arrecife, ningún peligro conocido, solo océano abierto, tan vacío como el día en que fue cartografiado. Sin embargo, la voz en la cinta había sido clara y segura. No había desesperación en el tono del piloto cuando dio esos números, solo propósito. Él había creído que la isla existía. Rima entró silenciosamente, su equipo de clima medio cerrado, su cabello húmedo por la niebla. Llevaba un café humeante que humeaba débilmente en el aire frío. Parámetros estables por ahora, dijo, pero el viento girará al este al mediodía, deberíamos movernos antes de eso. Joseph asintió, sus ojos todavía en el mar. Traza el rumbo exacto a las coordenadas, dijo, iremos a media potencia hasta estar seguros. Ella se movió a la mesa de cartas, su lápiz trazando las débiles líneas de la cuadrícula con facilidad practicada. Si la corriente se mantiene, llegaremos al área en 6 horas, dijo, después de eso tendremos que decidir si rodear o regresar por combustible. Eli apareció frotándose la rigidez de los hombros. Parecía mayor bajo la luz de la mañana, las arrugas de su rostro profundizadas por la sal y la fatiga. Los motores están bien, reportó, tenemos suficiente diésel para 2 días si somos cuidadosos. Hizo una pausa y añadió, ¿realmente crees que encontraremos algo allá afuera? Joseph se volvió lentamente hacia él. Creo que les debemos a esas personas buscar. Su tono no dejó lugar a discusión. Cuando llegó la orden de levar anclas, los hombres se movieron con precisión silenciosa. Los motores rugieron a la vida, el casco tembló, y el barco comenzó su lento giro hacia el nuevo rumbo. La niebla matutina se plegó a su alrededor, amortiguando el sonido y la distancia por igual. El mar parecía cerrarse detrás de ellos mientras avanzaban, como si el océano mismo prefiriera sus secretos sin perturbar. Thomas estaba cerca de la popa revisando su equipo. La grabadora del pecio estaba sellada con seguridad en su tela encerada guardada en la cocina, pero había sacado su cámara otra vez.
Había tomado docenas de fotografías el día anterior del avión de la cabina de mando del mensaje rayado, pero algo sobre la historia inconclusa lo impulsaba a documentar cada detalle. Se decía a sí mismo que era para el registro, pero en verdad no podía dejar de pensar en la voz que había resonado a través de la estática. Se sentía como alguien alcanzando a través del tiempo pidiendo no ser olvidado. Las horas pasaron, el Mariner Hope parando las olas dejando una estela espumosa detrás. El sol subió de mala gana a través de la neblina lanzando pálidas cintas de luz sobre el agua. Durante largos tramos nadie habló. La radio siseaba con estática débil captando nada más que el bajo zumbido de frecuencias distantes. Rima revisaba sus instrumentos cada 15 minutos ajustando su rumbo por una fracción de grado. Eli vigilaba la cubierta buscando cualquier cosa que pudiera surgir del horizonte. Un destello de tierra, un boya perdida, incluso un grupo de aves que pudiera insinuar una costa cercana. Pero no había nada, solo el sonido del motor y la respiración interminable del mar. Al mediodía el viento comenzó a levantarse otra vez trayendo un frío más agudo. El cielo se espesó con nubes bajas que brillaban plateado opaco en los bordes. Rima emergió del puente con su cuaderno mirando hacia el cambio de clima. Casi llegamos, dijo en voz baja a Joseph, otra media hora, tal vez menos. El capitán dio un lento asentimiento, su expresión ilegible. Había estado en el mar lo suficiente como para saber que algunos lugares podían sentirse extraños antes de que siquiera los alcanzaras, y este era uno de esos lugares. El aire se sentía más pesado, como cargado con algo invisible. Cuando las coordenadas finalmente aparecieron en la pantalla de navegación, Joseph redujo la velocidad. Los motores del barco bajaron a un murmullo ronco, y la tripulación se reunió en las barandillas escaneando el horizonte. Al principio no había nada, ningún contorno, ninguna sombra, ninguna pista de tierra. Luego, mientras la luz cambiaba, Thomas señaló adelante. Allí, dijo débil e incierto, algo rompía la línea suave del horizonte, una mancha más oscura, baja e irregular, como un espejismo surgiendo del agua. Rima ajustó sus binoculares entrecerrando los ojos. Podría ser un atolón, dijo, o un arrecife. Pero mientras el barco se acercaba, la forma se solidificó en una pequeña isla, tal vez 2 millas de largo, cubierta de un enredo de vegetación verde, y rodeada de arena pálida. Parecía intacta, deshabitada, un tipo de lugar que ningún mapa tenía razón para recordar. Los hombres intercambiaron miradas. Todos lo habían esperado y sin embargo apenas podían creer que fuera real. Joseph exhaló lentamente. Acércanos, dijo a media velocidad, anclaremos mar adentro. Los motores rugieron otra vez, y el Mariner Hope se movió hacia la isla. El mar a su alrededor era poco profundo y sorprendentemente claro, revelando estantes de coral y crestas de roca bajo la superficie turquesa. Era una vista hermosa, pero la belleza se sentía equivocada, demasiado silenciosa, demasiado quieta, ni siquiera el grito de un ave rompía el aire. Largaron el ancla, la cadena traqueteó con acento agudo por la tubería del hawse, y chapoteó en los bajíos. Joseph estudió la isla a través de los binoculares. La línea costera estaba bordeada de palmeras dobladas por años de viento y la cresta central se elevaba ligeramente hacia el extremo norte en un acantilado irregular. No había chozas ni barcos ni humo, pero algo en la playa llamó su atención. Enfocó los binoculares otra vez allí, al borde de la arena, medio enterrado por madera a la deriva, había una forma demasiado regular para ser natural, un trozo de metal brillando débilmente bajo el sol del mediodía. Bajó el pequeño bote a motor y cargó suministros, cuerda, agua, linternas y un botiquín.
Joseph y Eli Thomas, y uno de los marineros samoanos llamado Kyle la subieron. Rima se quedó atrás en el puente para mantener contacto por radio. El motor fuera de borda tosió, luego rugió a la vida y el bote cortó el agua hacia la costa. La arena se elevó a su encuentro fina y pálida como hueso. Mientras salían el aire se sentía más cálido espeso con el aroma de sal y vegetación. La playa se extendía silenciosa en ambas direcciones. No había huellas perturbando la arena excepto las suyas propias. El único sonido era el suave siseo de la rompiente. El trozo de metal que Joseph había visto era efectivamente hecho por el hombre, parte de un panel curvado y corroído, la pintura desaparecida hace mucho. Cuando lo voltearon, números débiles eran visibles bajo la oxidación. 970, el mismo número que había sido tallado en la pared de la cabina de mando. Joseph lo miró un momento antes de decir suavemente: llegaron aquí. Se movieron tierra adentro a través del palmar, marcando cuidadosamente su camino con tiras de cinta naranja. El suelo era blando y cubierto de frondas secas. Más profundo, la luz se atenuaba bajo el dosel y el aire se volvía más quieto. El suelo del bosque era una mezcla de arena y mantillo cruzado por depresiones poco profundas donde el agua se había acumulado una vez. Después de unos minutos llegaron a algo inesperado, un claro perímetro delineado por piedras que claramente habían sido colocadas por manos humanas. En el centro había un círculo de tierra carbonizada, los restos de una antigua fogata. A su lado yacía una lata oxidada y el armazón de décadas de lo que pudo haber sido una silla. La comprensión golpeó a todos al mismo tiempo. Alguien había vivido aquí, no solo pasado, sino quedado lo suficiente como para construir, quemar y descansar. Thomas se agachó junto a la fogata recogiendo un pequeño fragmento de vidrio. Parece el fondo de una botella, dijo, pero los bordes desgastados. Ha estado aquí mucho tiempo. Eli escaneó el área circundante, sus ojos entrecerrados. Nadie aquí, dijo, no hay huesos. Su tono llevaba una nota de alivio e inquietud. Buscaron más lejos, al extremo del claro parcialmente oculto por el crecimiento, encontraron los restos de un refugio improvisado, postes de bambú atados con cuerda hecha de enredaderas retorcidas, fragmentos de lona estirados sobre la parte superior. Hacía mucho que se había derrumbado, pero rastros de ocupación humana todavía se aferraban a él. Una hoja de cuchillo oxidada yacía cerca su mango podrido. En uno de los postes de bambú, alguien había tallado una serie de líneas verticales cortas, marcas de conteo. Eran demasiadas para contar. Para cuando regresaron a la playa, el sol había comenzado a bajar hacia el horizonte. El cielo se estaba volviendo del color del latón desvaído. Joseph se paró al borde del agua mirando hacia el contorno oscuro de la isla. Sintió la misma sensación que había sentido cuando primero tocó el ala del avión, la certeza silenciosa de que habían tropezado con una historia mucho más grande que ellos mismos. No habían solo encontrado los restos de un accidente, habían encontrado evidencia de supervivencia. De vuelta a bordo del mariner Hope, Rima escuchó su informe con ojos abiertos. Transmitió las coordenadas y sus hallazgos por onda corta, pero la conexión era débil, la señal desvaneciéndose dentro y fuera. Joseph decidió que permanecerían anclados durante la noche y comenzarían una exploración completa al amanecer. Por ahora todo lo que podían hacer era registrar lo que habían visto. Esa noche, mientras la tripulación se acomodaba en un descanso inquieto, Joseph se sentó solo en el puente, la grabadora a su lado. Presionó reproducir una última vez. La voz del piloto llenó el pequeño espacio, áspera por la estática, pero firme. Ahora estamos aterrizando, dijo. El agua está más calmada de lo esperado. Puedo ver la costa. Estaremos a salvo allí.
Luego vino un último estallido de ruido y silencio. Joseph apagó el dispositivo y miró por la ventana hacia la isla, su masa oscura apenas visible bajo la delgada línea de la luna. En algún lugar en esa oscuridad yacía el resto de la historia y respuestas enterradas no en el mar esta vez sino en la tierra de una isla olvidada. Se recostó en su silla, el zumbido del generador del barco llenando la quietud. Los hombres dormían abajo, la marea susurraba contra el casco y la isla esperaba paciente e inmóvil. Joseph sabía que cuando llegara la mañana irían a tierra otra vez, no como pescadores sino como testigos de la persistencia de aquellos que se habían negado a morir silenciosamente en medio del océano más grande del mundo. Y mientras la noche se profundizaba, las nubes lentamente se separaron, revelando una estrecha línea de estrellas brillando débilmente sobre la silueta oscura de la isla. Al primer rayo de luz la isla apareció menos ominosa que la noche anterior, pero no menos silenciosa. La niebla matutina se aferraba a las copas de los árboles flotando como aliento sobre el follaje, y los únicos sonidos que saludaron a la tripulación del mariner Hope fueron el susurro de las frondas de palma en el lento y constante chapoteo de las olas en la playa. El cielo estaba nublado otra vez, un techo de nubes grises bajas que aplanaba el mundo y atenuaba los colores del mar y la arena. Sin embargo, a pesar del cielo opaco y el peso del agotamiento colgando de cada hombre, había una energía entre ellos, una urgencia silenciosa que había reemplazado la rutina habitual de cebo, redes y cartas. Ya no eran pescadores trabajando, eran algo más, buscadores tal vez o testigos atraídos a un misterio más antiguo y profundo de lo que sus cartas podían mostrar. Joseph Gaynor estaba en la barandilla, binoculares presionados contra su rostro. Los rasgos de la isla se habían vuelto más claros bajo la luz cambiante de la mañana. Más allá de la playa y el palmar, la tierra se elevaba en una lenta inclinación hacia el centro, marcada por crestas irregulares y bolsillos de bosque más denso. El contorno de la tierra no era simétrico, se curvaba como un gancho hacia el norte con afloramientos rocosos visibles incluso desde el barco. No había caminos claros ni signos de vida, pero podía sentir que en algún lugar en esa masa verde y piedra había habido movimiento, una vez personas habían vivido, caminado, trabajado. Y quizás muerto allí. No podía decir por qué estaba seguro, solo que lo estaba. Rima se reunió con él en el puente, su cuaderno abierto en una mano, un lápiz en la otra. Había dormido apenas 2 horas, lo que se notaba, no, sus ojos eran agudos, alertas. El viento giró ligeramente al oeste, reportó la presión baja, se mantiene, pero la marejada está subiendo, tendremos que vigilar un frente temprano, no me gusta el patrón sobre el cuadrante sur. Joseph asintió, su enfoque todavía en la isla. No nos quedaremos más de lo necesario, mapearemos, documentaremos y nos iremos a mediodía. El mismo equipo del día anterior estaba de vuelta en el bote a motor junto con un segundo equipo llevando más suministros, unidades GPS, comida, bengalas de emergencia y radios extra. Eli insistió en traer una longitud de línea naranja y tiza de marcar, el tipo que usaba cuando mapeaba lechos de coral años atrás. Thomas llevaba su cámara y un cuaderno impermeable. Cada hombre se movía con cuidado, no por miedo sino por una especie de reverencia. No estaban entrando solo a otro pedazo de tierra, estaban pisando los restos de la última esperanza de alguien. El bote se deslizó sobre los bajíos y besó la arena con un suave crujido. Salieron a tierra otra vez y sus botas se hundieron ligeramente en la playa húmeda. El viento llevaba el olor a sal y tierra y algo más, humo débil, tal vez dormido hace mucho, ahora despertado en la memoria. El claro que habían encontrado el día anterior no había cambiado, el círculo de piedras todavía estaba allí, los refugios colapsados todavía se hundían contra la maleza.
Parecía que nadie lo había tocado en años. Sin embargo, la presencia permanecía. Joseph lo sintió en el momento en que cruzó la línea de árboles. No eran los primeros en caminar este camino y algo había quedado atrás. Empujaron más tierra adentro esa mañana, moviéndose lentamente y marcando su ruta con tiras de cinta y la línea de Eli. El terreno era irregular, el bosque en algunos lugares ralo y en otros denso. Enredaderas colgaban como cuerdas de ramas nudosas. El suelo estaba cubierto de hojas caídas, cocos abiertos por animales y una vez huesos dispersos de un ave blanqueados por el sol. Los insectos zumbaban en el aire quieto, pero incluso su ruido se sentía amortiguado. Cada sonido parecía disolverse antes de viajar demasiado lejos. Una hora después descubrieron un segundo claro, más grande, con una inclinación más suave y más obviamente moldeado por manos humanas. Piedras planas habían sido arregladas en filas como bordes para plantar. Dentro de los contornos crecían plantas silvestres sin cuidar, brotes de algo que pudo haber sido hierbas cultivadas una vez, y filas de enredaderas ahora invadidas por la naturaleza. Thomas se agachó para examinar el suelo. Era un jardín, dijo. Hace mucho tiempo alguien intentó vivir aquí de verdad. Al borde del jardín una línea de estacas de bambú había sido clavada en el suelo, la mayoría rotas o colapsadas hacia afuera, pero unas pocas todavía estaban de pie, atadas en la parte superior por una tira de tela desvaída a gris pálido. Cuando Joseph se acercó y tocó la tela, se desmoronó bajo sus dedos. Cerca yacía una olla medio enterrada, agrietada, negra por un lado, y todavía sosteniendo el fragmento curvo de un hueso de pescado. La comprensión se filtró gradualmente, tensando sus rostros. Esto no había sido un campamento temporal, había sido hogar. Documentaron cuidadosamente cada pieza de evidencia. Eli encontró una estera tejida consumida por musgo. Thomas descubrió lo que una vez había sido una sandalia de niño, ahora frágil y deformada. Kayla señaló un grupo de piedras arregladas en un patrón espiral como un símbolo o quizás una marca de tumba. No la perturbaron. Una especie de reverencia silenciosa los envolvió mientras trabajaban, rotas solo por llamadas cortas y el clic del obturador de la cámara. Más adentro, entre los árboles, la tierra se hundió ligeramente antes de elevarse otra vez en el comienzo de una colina. Allí, oculto bajo enredaderas y maleza, encontraron lo que una vez había sido una estructura más grande que el refugio en el primer claro. Había sido hecha de postes bien atados y un techo que se había derrumbado hacia adentro. Dentro, protegido por el techo colapsado, encontraron más artefactos: una hoja de cuchillo oxidada, una lata de metal, un trozo de tela con un dibujo crudo grabado en carbón, una figura con brazos largos y líneas radiando a su alrededor, posiblemente el sol. La voz de Eli bajó a un murmullo mientras decía: estaban tratando de aferrarse. Nadie preguntó qué había pasado con la gente. La ausencia hablaba lo suficientemente fuerte. No había huesos, no restos, no diarios, no mensaje final. Sin embargo, todo en el campamento les decía que la vida había continuado aquí, posiblemente durante años. Niños habían jugado, comida había sido cocinada, herramientas habían sido fabricadas. Los sobrevivientes del vuelo 970 no habían perecido en el mar o el impacto, habían luchado por sobrevivir, y por un tiempo lo habían logrado. Descansaron bajo un árbol de hoja ancha cerca de la estructura más grande, bebiendo agua y revisando lo que habían encontrado. Joseph se sentó en silencio, sosteniendo el medallón metálico que Thomas había encontrado en la cabina de mando. Lo giró en su mano, mirando el símbolo desvaído en su cara. No necesitaba palabras para entender lo que significaba. El piloto había estado aquí también.
La voz de la grabadora no había desaparecido en el océano, había caminado el mismo camino, recogido comida en los mismos claros. La pregunta no era si habían llegado, era qué había pasado después. Thomas rompió el silencio con voz baja: no todos murieron aquí. Joseph miró arriba. ¿Qué quieres decir? Hay muy poco aquí, dijo Thomas gesticulando hacia el refugio, no suficientes restos para un grupo grande. No creo que este fuera el final, creo que siguieron adelante. Eli asintió lentamente. Podría ser cierto, tal vez superaron la isla, tal vez necesitaban más agua, más espacio. Joseph se puso de pie, o tal vez fueron a buscar rescate. Se movieron de vuelta hacia la playa mientras las sombras de la tarde se alargaban. En el camino pasaron por una última pieza de evidencia en un pequeño hueco protegido del viento. Alguien había tallado un mensaje en el tronco de un árbol. Las letras eran crudas pero inconfundibles: nos vamos al oeste cuando viento bueno. Las palabras eran antiguas, suavizadas por años de crecimiento, pero todavía legibles. Era el primer y único mensaje deliberado que habían dejado atrás. Para cuando el grupo llegó al bote, el cielo se había oscurecido otra vez. El viento había cambiado, trayendo el distante aroma de lluvia. Joseph miró una vez más a la isla, ahora una silueta detrás de ellos, sus secretos parcialmente revelados, parcialmente retenidos. No sintió miedo, solo una creciente certeza de que estaban al borde de algo importante. Esta gente había sobrevivido a un desastre, construido una vida y luego partido persiguiendo la esperanza de más. Podía sentir el tirón de esa misma esperanza, ahora tirándolos hacia el oeste. Esa noche la tripulación se sentó junta en la cocina revisando fotos, notas y bocetos. Rima registró todo en su diario mientras Thomas escaneaba las imágenes en su portátil. Hablaron poco, el silencio entre ellos lleno con el peso de lo que habían visto. Joseph escuchó en silencio, observando los rostros de su tripulación. Los había visto a través de tormentas, desastres cercanos, largas faenas y redes vacías, pero nunca los había visto así, tan profundamente involucrados en algo mucho más allá del alcance del beneficio o la obligación. Afuera la lluvia comenzó a caer, golpeando suavemente el techo de metal. El mar se movió otra vez, la marejada subiendo lenta y suavemente balanceando el barco. Joseph se levantó, caminó a la mesa de la cocina y desplegó la carta. Su dedo se movió hacia el oeste a través de los espacios en blanco del mapa donde no había islas marcadas, pero donde el mensaje en el árbol había apuntado. Circuló el parche de océano con su lápiz y miró a los demás. Mañana, dijo su voz calmada pero firme, seguimos adelante. El amanecer rompió sobre el horizonte oeste con una extraña quietud, lanzando una suave tonalidad cobriza a través de la larga cara ondulante del océano. El cielo se había aclarado lo suficiente para que la luz cayera en rayas sobre la cubierta del Mariner Hope, pintando los aparejos y rieles oxidados en oro pálido. La lluvia de la noche anterior había pasado, dejando atrás esa quietud que no era calma ni descanso, era el silencio de la anticipación, el tipo que viene antes de que las decisiones deban tomarse y ya no puedan posponerse. La isla donde habían descubierto signos de vida ahora yacía detrás de ellos como un sueño que apenas comenzaban a entender. Joseph Gaynor estaba en la proa, la brisa matutina tirando suavemente del cuello de su chaqueta, sus ojos fijos hacia el oeste. El mensaje tallado en el árbol permanecía vívido en su mente. Nos vamos al oeste, viento bueno. Había estudiado las cartas hasta tarde en la noche, trazando rumbos a través de las extensiones vacías de océano, comparando corrientes conocidas con la posible dirección de una balsa a la deriva.
Los sobrevivientes habían construido algo en la isla, eso era cierto, habían plantado pescado, levantado refugios, y dejado rastros de una comunidad, pero algo había cambiado: necesidad, ambición o la lenta erosión de la esperanza. Cualquiera que fuera la razón, habían partido otra vez, tallando su decisión en madera como despedida al lugar que los había mantenido vivos. Ahora dependía de él y su tripulación ver a dónde llevaba ese rastro. Eli apareció a su lado frotándose el sueño de la cara. Se apoyó en la barandilla mirando hacia el horizonte. Ningún signo de tierra en el radar, dijo en voz baja, pero la corriente aquí fluye constante al oeste. Si construyeron una balsa y tuvieron el viento detrás. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo, todos estaban pensando lo mismo: si la balsa aguantó, si la corriente había sido amable, si el clima no había girado, podría haber algo esperando allá afuera. Joseph dio un pequeño asentimiento. Iremos tan lejos como alcance el combustible, dijo. Empujaremos al oeste hasta encontrarlos o hasta que el mar diga parar. En una hora el ancla había sido levada y los motores del barco volvieron a la vida bajos y constantes. El mariner Hope giró desde la isla dejando las pendientes verdes y arenas blancas desvaneciéndose detrás, tragadas otra vez por la distancia. El rumbo adelante estaba marcado solo por conjeturas e instinto, no había islas registradas en la dirección en que se dirigían por al menos 60 millas náuticas, y sin embargo la promesa del mensaje tallado los atraía como gravedad. Durante las siguientes 3 horas la tripulación trabajó en silencio, casi escaneando el agua con binoculares, buscando cualquier signo de objeto flotante, un destello de humo, una línea oscura contra el cielo. Rima monitoreaba los instrumentos de cerca, sus ojos saltando entre la brújula, el barómetro y el mar. El viento se mantiene en la dirección correcta, dijo. Las corrientes todavía coinciden con el flujo cartografiado si partieron durante una temporada similar. Su voz se apagó, el número de variables era infinito, pero no tenían otro camino adelante. Thomas estaba encubierta con su cámara otra vez, aunque ahora colgaba ociosa alrededor de su cuello. Sus ojos buscaban el horizonte, no por imágenes sino por verdad. Como los demás ya no documentaba para la posteridad, estaba siguiendo un hilo que se sentía profundamente personal. Ya no eran extraños, estas eran personas que habían luchado por sobrevivir, y podrían todavía estar esperando que alguien notara. Fue justo después del mediodía cuando Kyla, el marinero samoano, llamó desde el lado de estribor. Su voz era calmada pero insistente: capitán, hay algo flotando. Joseph se movió rápido, levantando sus binoculares a los ojos. Por un momento todo lo que vio fue el destello de la luz del sol en las olas. Luego, mientras el barco se acercaba, el objeto se resolvió: un gran trozo de madera atado con cuerda, no un árbol, sino algo moldeado hecho por el hombre. Mientras se acercaban a su lado pudieron verlo claramente ahora: un larguero de una balsa medio sumergido y deshilachado por la sal, pero inconfundible en su construcción. Lo izaron a bordo con cuidado, extendiéndolo sobre la cubierta mojada. Estaba desgastado, descolorido y cubierto de percebes en su parte inferior, pero las ataduras, enredaderas retorcidas y tela vieja todavía se aferraban a él, contando la historia de las manos de alguien. Thomas se arrodilló a su lado examinando las uniones. Es de una balsa, confirmó, mismos materiales que vimos en la isla. Rima se inclinó más cerca y levantó un jirón de tela desgarrada todavía atado al larguero. En el desvaído, casi más allá del reconocimiento, había una línea de tinta negra, solo un número dibujado apresuradamente e irregularmente: decía 42. Nadie habló durante varios momentos. El número no coincidía con ninguna lista de pasajeros, pero hablaba volúmenes, cuenta, quizás una forma de marcar las partes.
Si habían numerado los largueros, significaba que la balsa había sido construida con cuidado metódicamente, no en desesperación sino con propósito. Habían planeado este viaje al menos tanto como el mar lo permitía. Joseph se levantó lentamente. Vinieron por aquí, seguimos adelante. El barco empujó durante la tarde el océano volviéndose un azul más profundo bajo el sol que se ampliaba. Las horas pasaron, el cielo se aclaró más y con él vino un cambio en el agua. La corriente se hizo más fuerte, las olas más apretadas y uniformes. Era un flujo que Joseph reconocía, una corriente exterior que giraba entre crestas submarinas. Si los sobrevivientes habían construido una balsa y la lanzaron en esta corriente, los habría llevado directo adelante por docenas de millas. Y entonces, justo cuando comenzaba a pensar que podrían perder el rastro, el mar ofreció otra señal. Un trozo de madera a la deriva pasó por la proa, luego otro, luego un destello de algo ancho. Redujeron la velocidad del barco y giraron ligeramente al norte siguiendo la deriva. Fue entonces cuando lo vieron, un grupo de aves volando bajo sobre el agua, no del tipo carroñero que seguía a los barcos, sino aves costeras de nido. Su presencia significaba tierra. El corazón de Joseph saltó y gritó hacia la sala de máquinas: acércanos despacio. 15 minutos después, el contorno apareció primero como una mera, luego una forma, luego el claro ascenso de tierra sobre el horizonte, no una isla grande, tal vez 3 o 4 millas de ancho, acantilados rocosos en un lado, pero una extensión plana de arena a lo largo del borde sur, palmeras agrupadas tierra adentro. Parecía intacta, sin marcas. La tripulación había aprendido mejor que confiar en primeras impresiones. Mientras se acercaban, Thomas susurró: por favor, estén aquí. Ni siquiera se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta. Anclaron a corta distancia de la costa. El agua era poco profunda y clara, llena de peces veloces y algas ondeantes. El bote a motor fue bajado otra vez, esta vez más cuidadosamente, como si la tripulación ya sintiera lo que podrían encontrar. Joseph, Eli, Thomas y Rima fueron a tierra juntos, dejando a los demás mantener posición. Mientras sus botas se hundían en la arena cálida, se movieron lentamente, escaneando en busca de huellas, escombros, cualquier rastro de vida. Al principio no había nada, solo el viento y las olas. Luego Rima se detuvo y señaló allí, al borde de la playa, a la sombra de una palma. Algo había sido tallado en la corteza, un símbolo espiral casi idéntico al que habían visto delineado en piedras en la primera isla. Debajo de él el número 5. Siguieron la línea de árboles con el corazón latiendo fuerte. En el palmar más allá lo encontraron: un pueblo, no ruinas, no huesos ni refugios rotos, sino un pueblo real, vivo, chozas hechas de madera y paja elevadas ligeramente del suelo, cercas tejidas de cañas, jardines con filas de vegetales desconocidos, un corral conteniendo animales, cerdos pequeños, gallinas, todo quieto, inmóvil, vacío, sin gente. El silencio regresó más pesado que antes. Se movieron hacia el pueblo con cautela, llamando en varios idiomas: inglés, samoano, español. No hubo respuesta. Luego, desde el lado lejano vino el sonido de pasos, docenas de ellos, y voces de los árboles. Emergieron figuras, hombres y mujeres descalzos, curtidos por el sol, cautelosos. Algunos sostenían herramientas, lanzas rudimentarias, cuchillos de concha. Eran fuertes, alertas y silenciosos. Entre ellos había niños mirando con ojos abiertos. Luego, avanzando desde su medio, vino una mujer mayor. Su cabello era blanco, su piel curtida, su espalda ligeramente encorvada. Levantó una mano, no en miedo sino en saludo. Detrás de ella otra figura se movió: un hombre alto, delgado, con cabello blanco y ojos agudos brillantes. Miró a Joseph, luego más allá de él, como buscando algo. Cuando vio a Thomas se detuvo, sonrió. Nos encontraron, dijo, su voz áspera por la edad pero firme. Siempre esperé que alguien lo
Hiciera dio un paso más cerca y no había error posible. Ahora era el piloto, la voz de la grabadora, el hombre que había guiado a sus pasajeros hacia lo desconocido y que de alguna manera había sobrevivido para dar la bienvenida al mundo de vuelta otra vez. El mariner Hope descansaba tranquilamente al ancla justo más allá de la pequeña isla, sus motores zumbando suavemente como en reflexión de la emoción contenida de la tripulación. La niebla matutina se elevaba de las olas curvándose a través de la cubierta en lentos zarcillos que hacían que el mundo se sintiera más pequeño, más íntimo, más secreto. Joseph Gaynor estaba en la proa mirando hacia el pueblo abajo. La gente había salido completamente ahora a saludarlos, hombres, mujeres y niños moviéndose cautelosamente por los estrechos caminos entre las chozas. Sus movimientos eran deliberados, cuidadosos, y sin embargo había curiosidad en sus ojos. Después de décadas en aislamiento habían dado un paso hacia un mundo nuevo que nunca habían imaginado, pero que ahora estaba frente a ellos en las cubiertas del barco que había cruzado el océano para encontrarlos. El piloto Harlan Pierce caminó hacia Joseph apoyándose ligeramente en un bastón de madera tallada que parecía haber sido hecho décadas antes. Su cabello blanco brillaba débilmente en la luz de la mañana, sus ojos agudos claros. ¿Tienen mi grabadora?, preguntó simplemente. ¿Escucharon el mensaje? Joseph asintió. Cada palabra, dijo, nos trajo aquí. El rostro de Harlan se suavizó en una pequeña sonrisa, una que llevaba el peso de décadas de esperanza aferrándose obstinadamente al borde de la desesperación. Gesturó detrás de él hacia el pueblo. Esto es lo que quedó de ellos, los pasajeros. Algunos se han ido ahora, algunos permanecen. Construimos lo que pudimos, esperamos y prosperamos lo mejor que pudimos y ahora ustedes están aquí. La tripulación bajó a la playa sintiendo la arena suave bajo sus botas. El pulso de vida en los pequeños animales moviéndose entre las chozas. Niños miraban tímidamente desde detrás de las cercas mientras los adultos observaban desde los bordes de los espacios comunales. Joseph tomó nota del ingenio de la gente. Los jardines prosperaban, pequeños lotes cultivados con cuidado. Los refugios eran robustos, reparados y mantenidos según fuera necesario. El agua de lluvia se recolectaba en canales tallados y barriles hechos de materiales rescatados. Incluso las herramientas habían sido fabricadas de restos del avión y los recursos naturales que la isla proporcionaba. Cada detalle contaba una historia de supervivencia, resiliencia y adaptación. La tripulación comenzó a explorar con cautela, guiados por Harlan y la mujer mayor que los había abordado primero. La gente no hablaba al principio, sus ojos cautelosos de sus movimientos mostraban reconocimiento, una comprensión tácita de que los visitantes no eran amenazas. El pueblo estaba organizado con una estructura deliberada: chozas centrales para reuniones comunales, refugios más pequeños para familias, áreas designadas para almacenamiento de comida y fabricación de herramientas. Joseph notó cómo la gente había dividido tareas y responsabilidades, cómo los sobrevivientes habían replicado alguna forma de orden social con los materiales limitados a su disposición. Era impresionante, casi inimaginable considerando las circunstancias de su llegada 54 años antes. Harlan los llevó a la choza central, una gran estructura hecha de madera y hojas de palma reforzada con tiras metálicas rescatadas del fuselaje del avión. Dentro, las paredes estaban adornadas con mapas, bocetos y restos de notas, algunos de décadas de antigüedad. Harlan gesticuló hacia un dibujo desvaído mostrando la trayectoria desde el sitio del accidente a la primera isla, y luego el camino que habían seguido hacia el oeste. Explicó a través de gestos y las pocas palabras de inglés que había retenido que los sobrevivientes inicialmente se habían establecido cerca del sitio del accidente, pero pronto se
dieron cuenta de que la isla carecía de recursos suficientes. Habían viajado hacia el oeste construyendo balsas, viajando por el mar con la corriente hasta su ubicación actual. Con el tiempo se habían adaptado, crecido y creado una pequeña sociedad con reglas, familias y una forma sostenible de vida. La tripulación observó en silencio, absorbiendo cada detalle. Joseph podía sentir el peso de décadas presionándolos, la resistencia, el ingenio, la soledad y el coraje requerido para sobrevivir en aislamiento, para construir una vida desde los restos de la tragedia. Thomas documentó todo, capturando fotografías y video con cuidado de no perturbar el frágil equilibrio que los isleños habían mantenido. Eli se movió entre la gente observando las técnicas que habían usado para cultivar comida, reparar refugios y manejar agua. Susurró observaciones a Joseph, quien asintió entendiendo la importancia de cada detalle improvisado. Esto no era simplemente supervivencia, era adaptación, un triunfo humano nacido de la necesidad y la determinación. Al mediodía comenzaron los preparativos para la partida. El barco tenía suficiente espacio para acomodar a todos, pero Harlan y los ancianos reunieron a la comunidad para discutir el futuro. La generación más joven parecía vacilante, insegura de si dejar el único mundo que habían conocido. Los ancianos, incluido Harlan, hablaron de oportunidad de vida más allá de la isla, de conexiones a un mundo que había avanzado mientras ellos habían vivido en aislamiento. La discusión fue silenciosa, deliberada y medida. Durante las siguientes horas, uno por uno, las familias comenzaron a tomar sus decisiones. Muchas eligieron irse, atraídas por la curiosidad y la promesa de seguridad y nuevos comienzos. Algunos de los niños mayores y unos pocos adultos eligieron quedarse, atados por la familiaridad, por el único hogar que habían conocido. Joseph y su tripulación ayudaron con el embarque, ayudando a los isleños a llevar pertenencias y guiándolos suavemente a la cubierta. La tensión era palpable, el aire espeso con emoción. Hubo lágrimas y palabras silenciosas intercambiadas entre padres e hijos. Harlan permaneció calmado, proporcionando tranquilidad, guiando a su gente a través del proceso con manos firmes. La tripulación del barco fue cuidadosa, moviéndose lentamente para asegurar la seguridad de cada pasajero. Cada vida tomada a bordo era un testimonio de la resiliencia de los seres humanos frente a probabilidades abrumadoras. Para la tarde tardía, la isla estaba parcialmente vacía, su silencio regresando como si la tierra misma estuviera de luto por la partida. El barco zarpó del pequeño cove, los motores retumbando con determinación constante, mientras el mariner Hope comenzaba su viaje de regreso hacia el continente. Los pasajeros se reunieron en cubierta, mirando hacia atrás a la isla que había sido su hogar durante décadas. El sol colgaba bajo, pintando el agua en oro profundo y ámbar. Joseph podía ver las emociones en sus rostros: dolor por lo que habían dejado atrás, esperanza por lo que les esperaba y el sentido silencioso de continuidad, sabiendo que habían sobrevivido, adaptado y persistido. El viaje a casa fue largo y reflexivo. Los sobrevivientes fueron atendidos con comida, agua y calor. La tripulación mantuvo una vigilancia cuidadosa sobre ellos, pero también permitió momentos de silencio e introspección, entendiendo que para esta gente el mundo más allá de la isla era tan extraño e incierto como el océano mismo. Thomas se sentó con un grupo de isleños más jóvenes, mostrándoles cómo usar la grabadora mientras Rima explicaba los básicos de navegación. Eli compartió historias del mar, de corrientes, mareas y el cielo. Joseph se quedó en cubierta, manos descansando en la barandilla, mirando el horizonte, considerando la pura improbabilidad de lo que había ocurrido. 54 años habían pasado y sin embargo aquí estaban vidas que habían perdurado a través del ingenio, coraje y esperanza implacable.
Mientras caía la noche, el continente se hizo visible como una silueta distante, luces parpadeando débilmente señalando presencia humana y civilización, un mundo que había seguido adelante mientras los sobrevivientes habían vivido en aislamiento. Joseph sintió una extraña mezcla de anticipación y temor. Sabía que su llegada cambiaría todo, no solo para los sobrevivientes sino para la tripulación también. Esta gente había estado perdida en el tiempo, sin embargo habían perdurado, y ahora el mundo moderno encontraría el mundo que habían creado. La llegada del barco al puerto fue recibida con la atención de autoridades, equipos médicos y curiosos espectadores. Los sobrevivientes fueron examinados, evaluados y bienvenidos, su salud sorprendentemente robusta considerando sus décadas de aislamiento. Harlan Pierce, ahora de 90 años, guió a los más jóvenes presentándolos a las extrañas costumbres y procedimientos de la sociedad que estaban reincorporando. Joseph observó el proceso en silencio, notando la resiliencia del espíritu humano en cada paso cuidadoso, cada sonrisa tentativa, y cada gesto de reconocimiento entre mundos viejos y nuevos. En las semanas siguientes los sobrevivientes comenzaron a adaptarse. Se arregló vivienda, se asignó trabajo y el pequeño grupo permaneció junto como lo habían hecho en la isla, manteniendo sus lazos sociales incluso en un nuevo entorno. Joseph los vio tomar sus nuevas vidas con una mezcla de admiración y melancolía. Llevaban las lecciones de supervivencia, la fuerza de la comunidad y el recuerdo de la isla con ellos, integrándolo en un mundo que nunca esperó que existieran. Aproximadamente un año después, lo inevitable llegó. Harlan Pierce falleció tranquilamente mientras dormía, un hombre que había llevado a sus pasajeros a salvo décadas atrás y había vivido para verlos regresar a la civilización. Su funeral fue asistido tanto por los sobrevivientes como por la tripulación del Mariner Hope, cuya presencia honró la conexión que se había formado a través de océanos y años. Joseph y su equipo estuvieron juntos reflexionando sobre el legado del coraje de un hombre y el poder perdurable de la esperanza. Incluso después de la muerte de Harlan, los sobrevivientes mantuvieron su comunidad cercana, trabajando juntos en agricultura, construcción y oficios que reflejaban las habilidades que habían aprendido en la isla. Aunque el mundo nuevo era extraño, se adaptaron rápidamente, guiados por los recuerdos de la vida que habían construido en aislamiento. La isla permaneció detrás de ellos, invisible a través del horizonte, sin embargo vivía en sus corazones. Hablaban de ella a menudo, pasando historias a sus hijos y nietos, asegurando que el recuerdo de su supervivencia perdurara. Joseph regresó al agua meses después, una vez más a bordo del Mariner Hope, mirando la extensión interminable que había llevado el avión, los sobrevivientes y ahora su legado. El mar había entregado su secreto y ellos lo habían traído a casa. Sin embargo, mientras miraba el horizonte, sabía que quedaban misterios, historias todavía ocultas bajo las olas, y el eco de supervivencia permanecía en la sal y el viento. El mundo había cambiado para esta gente y para la tripulación, pero el recuerdo de lo que habían presenciado, las vidas que habían salvado y la perdurabilidad de aquellos que se negaron a ser olvidados permanecería con ellos para siempre. El barco navegó adelante, dejando el pasado atrás pero llevando sus lecciones, y en la quietud Joseph entendió que algunas historias no están destinadas a terminar, están destinadas a ser descubiertas, seguidas y recordadas, incluso mientras el océano esperaba pacientemente por el próximo secreto que liberaría. Si disfrutaste este increíble descubrimiento, asegúrate de suscribirte ahora para no perderte nunca una historia como esta. Activa la campanita para ser el primero en descubrir los secretos más increíbles del mundo.